Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Excel básico. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante cuando manejamos Excel y cuando vamos desarrollando la habilidad para trabajar con las fórmulas. Vamos a hablar de tres temas muy importantes: las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias circulares. Vamos a comenzar con el tema de referencias relativas. Estas referencias se refieren a cómo Excel trabaja los valores que se van a ir mostrando en cada celda teniendo en cuenta valores de otras celdas. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a colocar el número 1 en nuestra celda B1 y a este número voy a hacerle lo siguiente. Voy a tomar como referencia el valor de la celda B1 y le voy a sumar 1. Lógicamente, al sumarle 1 a este valor, me va a almacenar el valor de 2 o va a mostrar el valor de 2. Si yo a este valor lo cambio por un 6, pues lógicamente el valor que sigue va a ser 7 porque le estoy sumando 1 a la celda B1. Miremos lo que pasa cuando arrastramos la fórmula hacia abajo. Automáticamente podemos darnos cuenta que cada una de las celdas va a tomar un consecutivo diferente. ¿Debido a qué? A que la fórmula al arrastrarla va tomando las referencias de forma relativa a la celda anterior. Si ustedes se dan cuenta, al ubicarnos en la celda B2, nuestra fórmula es la celda anterior B1 más 1. Si nos ubicamos en la celda B3 y la editamos dándole doble clic, vemos que la celda anterior B2 más 1 da como resultado el valor de 8. Pero ¿qué pasó aquí? Que Excel automáticamente va cambiando las referencias de forma relativa. ¿Relativa a qué? A la celda anterior. Miremos la celda B4. La celda B4 tiene como referencia la celda B3, que es la anterior. Si nos desplazamos hacia abajo, vamos a ver el mismo comportamiento teniendo en cuenta la celda anterior. Este es un ejemplo de cómo Excel trabaja las referencias de forma relativa. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos ubicamos en la celda B3, que tiene el valor 8. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho y vamos a copiar este valor en otro lado. Vamos a copiarlo acá. Entonces señalamos la celda C3, damos clic derecho y le voy a decir pegar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Miren que Excel, en vez de copiarme el 8 que yo estoy trasladando de la celda B3 para la celda C3, no colocó el 8, sino que colocó un 1. ¿Por qué pasa esto? Porque él de forma relativa tuvo en cuenta la celda anterior sobre la misma columna, es decir, la C2. Como en este caso no hay ningún valor en la celda C2, él lo asume como 0. Y al sumarle 1 a ese valor 0, el resultado es 1. Miremos lo siguiente. Si yo copio el valor de la celda B5 y lo pego acá en D5, también me da 1. Pero miremos qué hizo Excel. Él tomó de forma relativa la referencia que había acá en la columna B. La columna B4 servía de referencia para calcular el valor que se está mostrando en la celda B5. Pero como lo pasamos para la columna D, él va a tomar ya no como referencia los valores de la columna B, sino los valores de la columna D, que es donde se está copiando el valor. Entonces por eso acá nos vuelve a dar 1. Si nosotros tuviéramos un valor acá, 15, por ejemplo,
y copiamos este valor o esta celda con control C, como fue explicado en el video anterior, y lo pegamos acá con control V o control V corta, miremos que la I ya me da 16. ¿Pero por qué? Porque él tomó como referencia relativa la celda anterior sobre la columna E. Este tema es demasiado importante porque de esta forma nosotros podemos copiar y pegar fórmulas de un lado para otro, pero tenemos que tener en cuenta que si no lo hacemos de una forma correcta, las fórmulas puede que no nos den un resultado correcto. Miremos qué pasa si yo tengo en mi celda B6 la siguiente fórmula, cuyo resultado es 11. Yo voy a tomar aquí, voy a colocar el mouse en la parte inferior derecha y voy a arrastrar hacia el lado derecho mi fórmula. Miremos qué pasó. El de forma consecutiva me va arrojando estos valores. ¿Por qué? Porque en la celda anterior hay un valor y a ese valor se le está sumando 1, replicando esta misma fórmula, pero sobre las columnas Excel trabaja de forma relativa. Entonces, espero que haya quedado entendido este tema porque es muy importante a la hora de aplicar fórmulas cuando copiamos o arrastramos. Bueno, ahora vamos a trabajar el tema de referencias absolutas. Es un poquitico más de cuidado, pero es muy sencillo. Supongamos que tenemos nuevamente el valor 1 en nuestra celda B2. Y acá colocamos lo siguiente. Vamos a hacer referencia a nuestra celda B2 y le vamos a sumar el valor de 1. ¿Sí? Lógicamente, ahí me va a sumar 1 a la celda anterior. Teniendo en cuenta las referencias relativas, si yo arrastro, él me va a arrastrar los valores. En algunas ocasiones es muy útil que yo trabaje con un valor fijo en una celda para que sea tenido en cuenta en las demás celdas y así hacer cálculos con un valor fijo. ¿De qué forma podemos como inmovilizar el valor que hay en una celda? Lo hacemos de la siguiente forma. Si yo quiero tener en cuenta siempre el mismo valor de una celda, yo puedo inmovilizar tanto la columna como la fila. Para que haya más claridad vamos a empezar a inmovilizar la columna y la fila. Entonces, para inmovilizar una columna y una fila yo antepongo el signo pesos a la columna, en este caso B, y también antepongo el signo pesos a la fila, en este caso la fila 2, que es mi referencia en la fórmula. Vamos a dar Enter. En este caso, pues lógicamente me dio lo mismo porque estoy tomando como referencia la celda B2 y le estoy sumando 1. Pero miremos qué pasa cuando arrastramos este valor. Miremos que ahí ya él no se enumera de forma consecutiva, sino que me representa o me coloca el mismo valor 2. Y miremos qué pasa en cada celda. En la celda B3 queda la misma fórmula. Miremos en la celda B4, miremos que queda la misma fórmula, B2. Es decir, siempre a medida que yo arrastro, me está teniendo en cuenta la misma celda como referencia. Es decir, que es una referencia absoluta. Yo no puedo, digamos, o la celda más bien no se mueve, está inmovilizada allí. Miremos que cualquier celda que yo sobre la cual haya arrastrado esa fórmula que está con esa referencia absoluta, ella no se mueve de ahí. Miremos que cuando yo cambio este valor, lógicamente me afecta a los otros valores, pero tiene en cuenta este mismo valor para el cálculo de todas estas celdas. O sea, este valor sirve como una referencia absoluta para todas estas celdas, teniendo en cuenta que inmovilicé la columna con la letra B y la fila con el número 2.
Ahora miremos qué pasa cuando yo hago lo siguiente. Yo selecciono la celda, presiono control C para copiar y me vengo a la columna C, fila 3 y le doy control B para pegar. Miremos que la I me copió exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque si miramos la fórmula es exactamente la misma de la celda B3. No se movió. Es decir, la referencia es absoluta. Como tengo inmovilizada la columna y la fila, nunca se me va a mover. Entonces yo la puedo copiar de aquí para acá en cualquier celda y siempre va a ser el mismo valor porque me va a tener en cuenta siempre este valor de la celda B2. Miremos si yo la cambio, si yo coloco acá un 25, todas las celdas tienen o adoptan el mismo valor porque están haciendo referencia a la misma celda. Es una referencia absoluta. Ahora miremos lo siguiente. Vamos a borrar esto. Voy a seleccionar, voy a presionar la tecla suprimir, lo borro y vamos a borrar esto también. Voy a hacer lo mismo de ahora. Voy a colocar 1 y voy a colocar igual a mi celda B2 más 1. Pero yo no quiero, o quiero más bien inmovilizar mi columna. Solamente, la fila no, la fila se puede desplazar. Entonces miremos qué pasa. Si yo arrastro, miremos que nuevamente me coloca el consecutivo, teniendo en cuenta que la columna está inmóvil, o sea, siempre es la columna B, pero la fila se va a mover. Si miramos acá enseguida, ya es la B4, si miramos enseguida, es la B5, si miramos acá, es la B6. O sea que la columna no se está moviendo, pero la fila sí. ¿Cómo verificamos de que la columna no se está moviendo? Pues muy sencillo, miremos lo siguiente. Si yo copio con control C mi fórmula y la pego aquí en la columna D4, le doy control B, miremos qué pasó. Miremos nuestra fórmula. Él tiene en cuenta la columna B, siempre la referencia a la B, y la fila 3. Es decir, la columna no se movió, pero la fila sí. Miremos qué pasa si yo copiemos esta nuevamente y peguémosla acá abajo. ¿Sí? Entonces miremos qué pasó. La columna B está inmóvil, pero la fila se movió. Es decir, yo estoy teniendo la columna B inmóvil, pero la fila actúa como una referencia relativa a mi celda anterior. Vemos que yo la copié sobre la columna E9 y él toma en cuenta la referencia anterior, pero teniendo en cuenta la columna B, porque no se está moviendo. ¿Sí? Espero que estemos entendiendo porque puede ser un poquito confuso. Hagamos otro ejemplo. Voy a copiar mi columna B4, la voy a copiar y la voy a pegar por acá abajo, B4. La voy a copiar acá. Control B, en la C19. Entonces miremos qué pasó. La columna B no se movió, pero la fila sí se mueve. Entonces él está teniendo en cuenta la referencia anterior de la fila, pero sobre la columna B. Como acá no hay ningún valor, pues él lo asume como 0 y le está sumando 1. Entonces, en este momento estamos inmovilizando la columna más no la fila. Ahora miremos lo siguiente. Voy a colocar el número 1 nuevamente y voy a sumarle, voy a hacer lo mismo, 1 a la columna o a la celda B2. Pero en este momento voy a inmovilizar mi fila. Entonces antepongo el signo de pesos solo a la fila. Y voy a arrastrar
mi fórmula. Miremos qué pasa. Siempre me está dando 2, ¿por qué? Porque como estoy movilizando la fila, él está haciendo referencia a la misma columna, pero sobre la fila número 2. Y le está sumando 1. O sea que siempre va a tener en cuenta es este valor para sumarle 1 en todas las demás posiciones sobre la misma columna. Miremos qué pasa cuando este valor yo lo copio y lo pego, por ejemplo, acá. ¿Sí? Miremos que el resultado ya no es 2, sino 1. ¿Por qué? Porque él tiene en cuenta la fila número 2, pero sobre la columna número o la columna D. Es decir, él no movió la fila, pero sí movió la referencia de mi columna. En este caso hay una combinación. La referencia relativa funciona sobre la columna porque está permitiendo moverla. Y la referencia absoluta funciona sobre la fila porque está ubicada de forma fija en la fila número 2. Entonces, esto de las referencias absolutas es muy utilizado cuando nosotros queremos que una fila o el valor de una celda más bien no se modifique para hacer cálculos. Y podemos hacerlo de forma totalmente absoluta teniendo en cuenta columna y fila o por separado, que no se nos mueva la columna o que no se nos mueva la fila. Vamos a mostrar dos ejemplos para entender un poquito mejor esto de las referencias absolutas. Entonces, voy a ir a mi hoja 1 y lo que pretendo hacer acá es hacer como las tablas de multiplicar en una cuadrícula del 1 al 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a colocar aquí números consecutivos del 1 al 9 en mi columna A. Les voy a colocar el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y sobre la fila 1, comenzando en la columna B, voy a colocar también esos mismos números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo construya en esta cuadrícula las tablas de multiplicar de la siguiente forma. Si yo quiero saber cuánto es 1 por 1, el resultado se va a ubicar en esta celda. 1 por 2, el resultado se va a ubicar en esta celda. 1 por 3, el resultado se va a ubicar en esta celda. Y así sucesivamente. Si yo quiero saber cuánto es 2 por 1, el resultado se va a ubicar en esta celda. Si yo quiero saber cuánto es 2 por 5, el resultado se va a ubicar en esta celda. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar de referencias absolutas. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos multiplicar todos estos números por todos estos números. Y en cada columna o en cada celda, colocar el valor respectivo a la multiplicación. Entonces, como necesitamos que esta columna A no se nos mueva, pero sí se nos mueva la fila, vamos a tomar como referencia la columna A2, indicándole que no deseo que se nos mueva la columna A, pero sí la fila. Porque la idea es que a medida que avance la fórmula, necesitamos tomar como referencia los valores del 1 al 9, pero sobre la columna A. Estos números los debo ir multiplicando por los valores que hay en la fila 1. Es decir, la fila 1 no la podemos dejar mover, pero sí debemos dejar mover la columna o cada una de las columnas. Entonces acá yo tomaría esta referencia y no permitiría que se moviera la fila. Entonces, si ustedes observan,
no estamos permitiendo que se mueva la columna A ni que se mueva la fila 1 en esta multiplicación. Vamos a darle Enter y lo que vamos a hacer es arrastrar mi fórmula hacia la derecha. Entonces verifiquemos. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. En este momento, la tabla de multiplicar del 1 hasta el 9, ahí está. Si yo en este momento arrastro mi fórmula, dejándola así, hacia abajo, miremos que la I me llenó de forma automática todos los valores, porque está trabajando los temas que estamos viendo, que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Ubiquémonos en esta celda, en la E5, y miremos la fórmula. Miremos que la columna A nunca se movió, pero la fila sí, haciendo referencia a la fila 5. Y la fila 1 nunca se movió, pero la columna sí, haciendo referencia a la columna E. Entonces miremos que de esta forma yo podría obtener de una forma rápida las tablas de multiplicar del 1 al 9. 6 por 7, 42. ¿Sí? Utilizando referencias relativas y referencias absolutas. Vamos a ver otro ejemplo aplicando la referencia absoluta. Supongamos que yo quiero calcular una proporción de unos valores con respecto a un total. Entonces miremos lo siguiente. Voy a escribir acá números: 150, 250, 400, 180. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar estos números. Voy a seleccionar y voy a aplicar por acá. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo aplicar nuestras funciones. Por ahora voy a seleccionar aquí suma y él me dio un total. Pues yo quisiera saber cuál es el porcentaje de cada uno de estos valores con respecto a este total. Eso es una proporción. Miremos qué podemos hacer. Yo podría decir, yo quiero primero configurar estas celdas como porcentaje. Esto lo vimos en el video de tipos de datos. Y yo voy a decirle que yo quiero saber cuál es mi proporción. Cuando hablo de proporciones, yo tengo que hacer una división entre la cantidad y mi valor total. Entonces yo selecciono mi celda y selecciono mi total y le doy Enter. Aquí abrimos un poquitico más la columna y aquí está mi porcentaje. Miremos qué pasa si yo arrastro mi fórmula. Miren que me comienzan a aparecer errores. ¿Por qué? Si damos clic acá, él está teniendo en cuenta el concepto de referencia relativa. Entonces, al arrastrar la fórmula, él también arrastra las referencias. Y aparece que se está tratando de hacer una división entre cero. La división entre cero desde el punto de vista matemático no existe. Es algo indeterminado. Por lo tanto, en este momento, lo que debemos asegurarle a Excel es que este valor no permitamos que se mueva para que pueda calcular las proporciones con respecto a los otros valores. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que ya explicamos. Entonces miremos que acá cada uno de los valores sí se va a tener en cuenta para que se arrastren de forma relativa. Sin embargo, el valor total necesitamos inmovilizarlo tanto en columna como en fila. Entonces mi división va a ser, en este caso por 980, de forma fija. Entonces si en este momento arrastramos, miremos que ahí obtenemos las proporciones con respecto a un 100%. ¿Por qué lo pudimos hacer de esta forma? Porque estamos inmovilizando
el valor de 980 para que sea tenido en cuenta de forma absoluta. Entonces, con estos ejemplos podemos dar a entender y a mostrar la utilidad que tiene el concepto de referencia absoluta. Bueno, ahora nos queda por explicar el concepto de referencia circular. Entonces hagamos lo siguiente, coloquemos el número 1 y como lo hemos venido haciendo, si yo tengo en cuenta esta referencia y le sumo 1, ahí no hay ningún problema. Él me tiene en cuenta este valor para sumarle 1 en la celda siguiente. Entonces, miren que si yo cambio el valor, siempre le va a sumar 1 a la celda siguiente. ¿Qué pasa si yo coloco como referencia la misma celda donde estoy ubicado? Si ustedes se fijan, aquí tengo la referencia de la celda J13, que es la anterior, pero yo quiero tener en cuenta esta misma celda para sumarle 1. Vamos a darle Enter y miremos qué pasa. Excel en este momento me dice: hemos encontrado una o más referencias circulares en el libro que pueden causar incorrecciones en el cálculo de las fórmulas. ¿Qué nos quiere decir esto? Estamos haciendo referencia a la celda J14, o sea, donde estamos ubicados. Como la celda no tiene ningún valor o no sabe qué valor va a tener, Excel interpreta eso como una referencia circular. Se queda ahí como en un círculo porque no estamos referenciando otra celda diferente, sino la misma celda. Por lo tanto, él coloca el valor de 0. En este momento, él no sabría indicarnos qué valor colocar allí. Miremos que si yo hago lo mismo en la celda siguiente, digo, mi referencia es la celda J15, o sea, la misma celda donde estoy ubicado, más 50, él ya me coloca el valor 0 porque ya identificó sobre esa referencia, sobre esa columna, una referencia circular. Miremos por acá. Si yo me vengo acá, aquí a la C18, y le digo igual a C18 más 50, me sigue colocando 0, porque él ya identificó que hay referencias circulares dentro de la hoja de cálculo. Entonces, tengamos en cuenta que muchas veces nosotros guardamos los libros y al abrirlos nos aparece, se ha encontrado una referencia circular. Las referencias circulares quiere decir que son valores que Excel no puede calcular porque hacen referencia a la misma celda sobre la cual está la fórmula, para que lo tengamos en cuenta. Bien amigos, entonces hasta aquí llega este video y nos vemos con el próximo tema en el siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.